Bueno, vamos a continuar entonces. Ya obtuvimos las proyecciones tanto en X como en Y de cada una de nuestras fuerzas. Ya vimos que no era tan necesario sacar de esta porque nada más tenemos proyección en X de la fuerza 3 y de esta fuerza, la 5, solamente está actuando en Y. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer un listado para que se nos haga más fácil. Miren, aquí vamos a poner lo que son las fuerzas en X y aquí vamos a poner las fuerzas en Y. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, la 1. A ver, la fuerza 1X, la fuerza 1 en X nos dio 41.50. 41.50. Y la fuerza 1 en Y nos dio 22.07. 22.07. Para no estarle poniendo aquí Newton a cada una, desde aquí podemos decir, todo lo vamos a dar en newtons, estas fuerzas y las fuerzas en Y también en newtons. Ahora nos vamos a la fuerza 2. De la fuerza 2, su componente en X es igual a 19.28. 19.28. Y la fuerza 2 en Y vale 22.91. Luego nos vamos con la fuerza 3. La fuerza 3, que es esta fuerza que tenemos aquí, vemos que nada más tiene componente en X y vale 45. En Y vale 0. Luego nos vamos con la fuerza 4. La fuerza 4 en X vale 34.44. 34.44 y en Y vale 16.06. 16.06. Y luego nos vamos a ir con la fuerza 5. La fuerza 5, que es esta que tenemos aquí, solamente tiene componente en Y, vale 27 newtons. Entonces en X vale 0.00 y Y vale 27.00. Y luego tenemos nuestra fuerza 6. Esta es la fuerza 6. En X vale 20.71. 20.71 y en Y vale 48.79. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Nos falta ponerle el signo que le corresponde, ¿verdad? Porque vean, esta fuerza 1, cuando la proyecto en X, queda apuntando hacia la derecha, por lo tanto es positiva. La fuerza 2, cuando la proyecto en X, queda apuntando hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. La fuerza 3 en X está en la dirección X negativa, está apuntando hacia la izquierda. Luego la fuerza 4, cuando la proyecto en X, queda hacia la izquierda, es negativa. La fuerza 5 no tenemos componente en X y la fuerza 6 al proyectarla en X queda hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Cuando es positivo sabemos que no le ponemos signo generalmente. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero con Y. La fuerza 1 cuando la proyecto en Y queda hacia arriba, por lo tanto es positiva. La fuerza 2 la proyecto en Y, también queda hacia arriba, por lo tanto es positiva. La fuerza 3 no tenemos componente en Y. Entonces es positiva, positiva y esta es nula. Luego nos vamos con la fuerza 4. En Y, cuando la proyectamos en Y, queda apuntando hacia abajo, por lo tanto será negativa. Y luego tenemos la fuerza 5. Está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Entonces es negativa. Y luego la fuerza 6. Cuando la proyecto en Y, apunta hacia abajo, por lo tanto también será negativa. Ahora vamos a sacar la sumatoria. Sumatoria de fuerzas tanto en X como la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para esta sumatoria vamos a hacer una suma algebraica. Es decir, vamos a considerar los signos. Sería 41.5. Luego es menos 19.28. Menos 45. Y luego menos 34.44. Más 20.71. Y eso nos da menos 36.51. Ya sabemos que son newtons. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con Y. Vamos a tener 22.07. Le sumamos 22.91. Le restamos 16.06. Y le restamos 27. Y le restamos 48.79. Y eso nos da como resultado menos 46.87. Y ya tenemos nuestra componente tanto en X como en Y. Ahora, bueno, voy a borrar esta parte. Voy a ocupar lo demás para otra explicación, pero ahorita de momento la voy a borrar. Ustedes pues, después pueden regresar el video y ver esta parte de aquí que tenemos. Entonces,
Una vez que tenemos esto, el siguiente paso es, vean, ya tenemos nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Lo único que hicimos es que de estos elementos que habíamos realizado, hicimos sumatoria, tanto en X como en Y. Entonces, si nosotros partimos de nuestro plano cartesiano nuevamente, donde sabemos que el eje ascendente es positivo y el eje hacia la derecha es positivo, tanto en Y como en X respectivamente, aquí podemos identificar estas componentes. Vean, en X ¿cuánto vale? Vale 36.51. Como es negativo, entonces va hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo? Entonces hacia aquí tendríamos nuestra componente en X. Esta componente en X es sumatoria de fuerzas en X. ¿Y cuánto vale? 36.51. Vean que ya no le puse el signo negativo porque sabemos que va hacia la izquierda. En Y puede ser, es vertical, es hacia arriba o hacia abajo. En este caso es negativo porque es descendente, porque este valor es negativo. Entonces vamos a poner nuestro otro vector en esta parte. Y esta es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y esta cuánto vale? 46.87 newtons. Y entonces, una vez que tenemos estas, ¿qué hacemos? Trazamos paralelas, se forma un paralelogramo, y aquí vamos a tener este elemento que vamos a tener aquí, que va a ser nuestro elemento resultante. Esta va a ser nuestra fuerza resultante. ¿Y cómo obtenemos esta fuerza resultante? Vean, aquí ya tenemos un cateto y tenemos otro cateto de un triángulo rectángulo que se forma. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Así es como se hace siempre. Una vez que ya tenemos nuestra sumatoria, aplicamos el teorema de Pitágoras para obtener nuestra fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Sustituimos. Sumatoria de fuerzas en X sería 36.51 al cuadrado más menos 46.87 al cuadrado, y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, cuando tenemos esos valores sería 36.51 al cuadrado más 46.87 al cuadrado. A eso le sacamos la raíz cuadrada. Y eso entonces nos da una fuerza resultante de 59.41 newtons. ¿Por qué newton? Porque esa es la unidad que estamos utilizando para las fuerzas. ¿Ya lo tenemos? Todavía no. Vean que nos falta el ángulo. Podemos obtener este ángulo, ¿verdad? Este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo phi. Entonces, este ángulo phi, ¿cómo lo obtenemos? Sabemos cómo sacar el ángulo, ¿verdad? De un vector. Entonces tenemos ángulo es igual a tangente a la menos 1. Si queremos este ángulo del cateto opuesto, recuerden que tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto sería este, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Este vale lo mismo que este. Entre el cateto adyacente, que es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en Y entre sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos tangente a la menos 1 de sumatoria de fuerzas en Y, nos dio 46.87 newtons. Recuerden que cuando obteníamos lo que era la dirección de un vector, no le poníamos el signo porque nosotros primero interpretábamos dónde se iba a encontrar. Entonces es 46.87 entre 36.51. Se anulan y entonces nos queda ángulo es igual a inversa tangente de 46.87 entre 36.51. Eso nos da como resultado 52.08 grados. Y ya tenemos este ángulo. Pero recordemos que el ángulo no lo damos con respecto al eje X, negativo o positivo, a Y. Siempre lo damos con respecto al eje X, positivo, y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces tenemos que obtener este ángulo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues si ya tenemos, hasta aquí sabemos que son 180, nada más le sumamos el valor de phi. Y entonces obtenemos el ángulo de la fuerza resultante es igual a 180 grados, que es la mitad de la circunferencia hasta aquí, más phi, que es de 52.08 grados. Y esto entonces nos da
232.08 grados. Y ya tenemos tanto cuánto vale mi fuerza resultante como su ángulo de aplicación. Porque si nada más le dejo así 52.08, pues otro lo va a poner en esta parte. Va a decir, ah, bueno, 52 es en esta parte. En cambio, si ya le digo 232, ah, bueno, entonces se viene hasta aquí, son 180, 232 debe de estar aquí. Y con eso ya concluiríamos este ejercicio. Vean, lo primero que se hace entonces es sacar las componentes, aplicando el seno y coseno del ángulo. Una vez que tenemos las componentes, el siguiente paso es hacer la suma algebraica. Primero verificando cuáles van hacia la derecha y hacia la izquierda. En el caso de las X, hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda son negativos. Después, en el caso de las Y, los que van ascendiendo son positivos, los que van descendiendo son negativos. Hacemos nuestra suma y después, de acuerdo a este ángulo que tengamos aquí, los vamos a localizar en este plano cartesiano. Supongan que, por ejemplo, este me hubiera dado negativo y este positivo, entonces sería en este negativo y positivo. Ahora mi vector me hubiera quedado en esta parte. Y una vez que ya tengo eso, obtengo mi fuerza resultante. ¿Cómo? Simplemente estas sumatorias de fuerzas las elevo al cuadrado. Bueno, de vectores, en este caso fuerzas, los elevo al cuadrado, los sumo y después le saco la raíz y me da mi fuerza resultante. Ya después saco el ángulo, pero recordemos que ese ángulo siempre se da con respecto al eje X positivo, siempre. Si lo dejo hasta esta parte está mal, debo de llegar hasta este punto. Y entonces ya con eso ya estaríamos concluyendo este ejercicio. Ahora, hay que ver otra cuestión también, porque a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, es que me confundo cuándo se ocupa el seno y cuál el coseno. Bueno, vean, aquí algo muy sencillo. Cuando tenemos el ángulo con respecto a X, como en este caso, y como en este otro caso, vean que con el coseno encontré X y con el seno encontré Y. Vean, aquí por eso les decía que no quería borrar esto, pero bueno, lo tuve que borrar. Con el coseno se darán cuenta que encontré X y con el seno encontré Y. ¿Y qué pasa cuando el ángulo lo tengo con respecto a Y? Como en este caso, vean que el ángulo está con respecto a Y, o en este otro caso también está con respecto a Y. Aquí lo que pasa con las funciones trigonométricas es que se invierten. Es decir, ahora con el coseno voy a encontrar Y. Vean, con el coseno encontré Y y con el seno encontré X. Aquí también, con el seno encontré X y con el coseno encontré Y. Pero vean, pues simplemente si nosotros identificamos bien nuestro triángulo rectángulo, pues ya con eso lo podemos considerar. Ahora, hay otra forma en cómo también lo podríamos ver para que se nos haga más fácil si así se nos dificulta un poco. Porque sabemos que cada cuadrante mide 90 grados. Entonces digo, bueno, todos mis ángulos mejor los doy con respecto de X y me quito de problemas. Por ejemplo, este ángulo es de 28 grados con respecto a X. Y aquí podría encontrar el ángulo complementario, ¿verdad? 40 para 90 son 50 grados. Aquí ya lo tengo con respecto a X y aquí también lo podría hacer con respecto a X. 90 menos 23 son 70, 67 grados. Y ya trabajo únicamente con mis ángulos con respecto a X. Con el coseno encuentro X, con el seno encuentro Y. Lo continuamos en el siguiente video para que vean ustedes cómo se realiza.